¿Quieren saber cómo suenan $70,000? Suenan a silencio. Ese fue el sonido que hizo mi entrada el día que mi propio hijo decidió que una camioneta para su suegro importaba más que una receta de $200 para mí. Ni rugido de motor, ni portazo, solo silencio. El tipo de silencio que te dice todo lo que necesitas saber sobre tu lugar en la vida de alguien. Pero me estoy adelantando. Permítanme retroceder porque necesitan entender quién era yo antes de esa tarde de martes de abril. ¿Por qué? El hombre con el que entré ese día no es el hombre que salió de él. Mi nombre es Jeffrey Ross, tengo 68 años. Pasé 40 años construyendo casas y ampliaciones por todo Westerville, Ohio. El tipo de pueblo donde todos todavía te saludan desde su porche, incluso si no saben tu nombre. Construí la mitad de las terrazas en Sharrington Road con estas dos manos. Crié a un hijo en una casa colonial de ladrillo en Longfellow Drive, a 3 cuadras de Long Creek, donde la mayor emoción casi todas las semanas era. La banda de música de la escuela secundaria ensaya demasiado temprano los sábados. No soy un hombre complicado. Me gusta el café solo, los partidos de los Reds en la radio en lugar de la televisión. Y me gusta ser útil. Esa última parte es importante. Recuérdalo. 2 semanas antes de todo esto, me pusieron un reemplazo de rodilla derecha en el Riverside Methodist. Hueso contra hueso, dijo el cirujano como si hubiera estado caminando sobre grava durante una década y nunca lo hubiera mencionado. Debería haberlo mencionado. La recuperación iba bien. Lenta, pero bien. Hasta que me llamó la farmacia y me dijo que mi seguro. Tuve algún tipo de retraso en el procesamiento de mi combinación de antiinflamatorio y antibiótico. Y hasta que eso se resolvió, eran $200 en efectivo o nada. $200. Quiero que pienses bien en esa cifra por un segundo porque luego volverá y te dará una bofetada en la cara. Igual que me pasó a mí. No estaba en la ruina. Quiero dejar eso claro porque sé cómo terminan estas historias. Todo el mundo asume que el viejo está desesperado. Yo no estaba desesperado. Tenía un terreno más allá de New Albany que acababa de venderse por una cantidad con muchos ceros en él. En depósito a 30 días de liquidarse. Tenía muchos activos. Solo estuve sin efectivo durante exactamente una semana. Como cualquiera puede estar sin efectivo durante una semana. Así que hice lo que cualquier padre haría. Llamé a mi hijo, Nathan. Le dije, hola, soy papá. Escucha, un favor rápido. ¿Puedes pasar por el CVS en Polaris Parkway y recoger mi receta? Son $200 exactos. Dijeron, puedo pagarla el viernes cuando llegue mi pensión. Simplemente no puedo conducir con esta rodilla todavía. Sí, no hay problema. Papá. Dijo, rápido. Demasiado rápido. De esa rapidez en la que puedes oír a alguien ya pensando en otra cosa. Debería haberlo captado. No lo hice. Bienvenidos a la cruda venganza de papá. Pónganse cómodos. Esta historia los llevará a algún lugar. Denle al botón de me gusta y dejen un comentario abajo para hacerme saber desde dónde están viendo esto. Créanme, les va a encantar. Nathan vino esa tarde, martes, 8 de abril. Recuerdo la fecha porque fue 2 días antes del cumpleaños de Eleanor. Y yo había estado tratando de averiguar si aún podía conseguir entradas para la Sinfónica de Columbus sin arruinar nuestro presupuesto de supermercado. Ese fue el tipo de semana que fue. Apretada, pero manejable. Normal. Nathan entró con este nuevo reloj. Una cosa grande de cromo. La esfera se iluminaba cada vez que movía la muñeca como si intentara recordarte que existía. No lo reconocí. Ahora sí. Mira, papá, dijo, de pie en medio de mi propia sala de estar, sin sentarse, sin siquiera mirarme realmente, comprobando que. Mira en vez de eso. Honestamente, las cosas están muy difíciles ahora mismo. Lisa y yo estamos controlando cada centavo este mes. La hipoteca, la matrícula de los niños. Es solo una mala semana. Una mala semana. Quiero que entiendas algo sobre mí.
No presiono. 40 años de matrimonio, 34 años criando a ese niño, y si hay algo que Eleanor te dirá sobre mí, es que no presiono. Asentí. Dije, claro, claro. Lo entiendo porque eso es lo que hago. Eso es lo que siempre he hecho. Estaba a punto de preguntar si él podría hacer la mitad, 100 ahora, 100 después, lo que le conveniera para la semana. Cuando sonó su teléfono, el altavoz prácticamente gritaba en mi sala de estar. Hola, Nathan. Los papeles están sellados y los detalles están listos. Ella está sentada afuera esperándote. La cara de Nathan cambió por completo. Lo vi suceder en tiempo real. Cualquier expresión de tipo cansado y sin dinero que había estado mostrando 30 segundos antes se disolvió, reemplazada por algo emocionado. Vivo. Genial, dijo, ya volviéndose hacia mí. La puerta de mi casa. 2 pasos para irse antes incluso de colgar. Dile a Greg que estamos a 10 minutos. Deja las llaves en el salpicadero. Greg. Mi hijo acaba de decir Greg como si fuera la mañana de Navidad. Colgó, se metió el teléfono en el bolsillo y se volvió hacia mí con una sonrisa rápida y forzada. El tipo de sonrisa que le dedicas a un desconocido que te abre la puerta, no a tu propio padre. En fin, papá, el deber me llama. Hablamos la semana que viene después de que te paguen la pensión. Vale, cierra con llave. Y aquí viene la parte que necesito que escuches bien. Porque es el eje central de esta historia. Miré a mi hijo. Lo miré de pie en mi sala, con sus pantalones a medida y su reloj nuevo, ya a medio camino de la puerta principal, y le dije, tranquilo como siempre. Lo entiendo, Nathan. No te preocupes. Lo entiendo. 3 palabras. Las he repetido en mi cabeza 100 veces desde entonces porque no las entendía. Todavía no. Ni de cerca. Pero era la frase que siempre decía. El reflejo, lo que decía en lugar de preguntar una sola cosa. Pregunta de seguimiento. Se fue. La puerta mosquitera se cerró de golpe tras él. Ese fue, se aclara la garganta, el único ruido que hizo. Ese leve chasquido metálico. Y luego volvió el silencio. Solo yo, mi sillón reclinable y un frasco de pastillas al que le quedaban exactamente 3. Quiero decirte que me quedé allí dándole vueltas al asunto. No lo hice. Puse la previa del partido de los Reds y lo dejé pasar, como dejo pasar todo, porque así es como me he entrenado para ser durante unos 30 años. Pacificador. Empujar. Elige la palabra que quieras. El mismo hombre, diferente. Etiqueta. Unas 2 horas después, Eleanor me llamó a la ventana delantera. No estaba molesta. De hecho, parecía contenta. ¿Cómo se pone ella cuando algo le parece una buena noticia para la familia? Jeffrey, ven a ver esto. Dijo. Nathan está llegando a la casa de al lado. Me levanté despacio, con cuidado, mi rodilla aún no confiaba del todo en sí misma, y corrí la persiana. Allí, en la entrada de la casa de Greg, había una camioneta nueva. Parrilla cromada gris plomo que captaba el sol de la tarde. El tipo de camioneta que cuesta más que algunas. Las casas de nuestra calle lo hacían cuando me mudé a Westerville. Nathan saltó del asiento del conductor, sonriendo, y dio la vuelta para entregar las llaves. De hecho, le entregó las llaves como si fueran un lazo en un regalo de Navidad a Greg, su suegro. Y allí estaba Lisa a un lado, con el teléfono en alto, filmando todo, grabando a su marido envolviendo $70,000 para un hombre al que conocía desde hacía 6 años, ante una audiencia que probablemente ascendería a unos cientos de personas para la hora de la cena. $70,000. No dije nada. Eleanor seguía hablando de lo generoso que había sido, de lo dulce que había sido, de cómo se le iluminó la cara a Greg. Y yo me quedé allí parado con la persiana apretada entre 2 dedos haciendo cálculos que no quería hacer. $200 denegados esta mañana, $70,000 entregados esta tarde. El mismo día, el mismo hijo, la misma cartera. Aparentemente, cuando el público tenía razón,
dejé que la persiana volviera a su sitio. No la cerré de golpe. No le dije ni una palabra a Eleanor sobre lo que estaba pensando porque, y esta es la parte. Todavía me da un poco de vergüenza, la verdad es que no sabía lo que estaba pensando. No se había convertido en un pensamiento. Era solo una opresión en el pecho, entre las costillas y el estómago. Esa sensación que tienes justo antes de vomitar o de llorar. Y no sabes qué va a hacer. Volví a sentarme en mi sillón reclinable. Eleanor me preguntó si tenía hambre. Dijo que podía calentar un poco del chili que había preparado la noche anterior. Bien. Comida al estilo de Cincinnati, de esas que se ponen sobre los espaguetis, que siempre hacen que la gente de fuera de Ohio parezca graciosa. Y le dije que no tenía hambre. No era mentira. Mi estómago no tenía espacio para nada más. Vi el resto del partido de los rojos. Perdieron. Acorde. Alrededor de las 8 de la noche, después de que Eleanor subiera a leer a la cama, me levanté de ese sillón reclinable una vez más. Despacio, con cuidado. Las grapas de mis rodillas todavía tiraban un poco con cada paso. Entré en el pequeño baño que hay al final del pasillo y encendí la luz. Esa bombilla pálida y zumbante del techo que ha estado parpadeando desde 2019 y que nunca me molesté en reemplazar. Abrí el botiquín, saqué el frasco ámbar, 3 pastillas. Las dejé sobre la encimera, el laminado frío bajo mi palma, y metí la mano en el cajón debajo del fregadero para sacar una cuchilla de afeitar, de las que guardo para raspar la pintura del vidrio. 40 años de hábitos de contracción son difíciles de erradicar. Quiero decirte que dudé. No lo hice. Apreté la primera pastilla entre el pulgar y el índice. Presioné la hoja hacia el centro. Chasquido. Ese sonido. Afilado. Seco. El vinilo resonó en el azulejo más fuerte de lo que debería. Polvo blanco esparcido por el mostrador, depositado en los pliegues de mis nudillos, en las líneas que 40 años de carpintería habían grabado en mis manos. Lo barrí en un pequeño montón con el plano de la hoja, dividí el segundo de la misma manera. Chasquido. Miré mis manos bajo esa luz parpadeante. Firmes, sin temblar. Lo curioso de la ira real, es del tipo que se gana, no del caliente. No tiembla. Se asienta. Se queda muy, muy quieto. Mojé mi pulgar, lo presioné sobre el polvo y me lo llevé a la lengua. Amargo, metálico. Media dosis. Igual que mañana. Y pasado mañana hasta el viernes. Apagué la luz del baño y entré en mi estudio. Saqué mi viejo libro de contabilidad de cuero del cajón inferior de mi escritorio. El mismo que usaba para llevar el control de las facturas cuando todavía tenía mi propio equipo. Antes de que mis rodillas y mi espalda decidieran que 40 años eran suficientes. No lo había abierto en probablemente 2 años. Hice clic con mi pluma de latón, escribí 5 palabras, claras como el agua. 8 de abril, farmacia. 200 pesos denegados. Cerré la pluma, cerré el libro, lo puse plano sobre el escritorio, lo alineé con el borde como solía alinear una pila de recibos antes de la temporada de impuestos. Todavía no sabía qué iba a hacer con ese número. Solo sabía que no lo iba a olvidar. Y en algún lugar, mi hijo probablemente le estaba enseñando al papá de Lisa cómo funcionaban los asientos calefactables. Como un héroe, sin tener ni idea de que a 5 kilómetros de distancia, su propio padre acababa de empezar a llevar un registro muy particular de él. Apagué la luz del salón y me fui a la cama. Eleanor ya estaba dormida. Me quedé allí tumbado en la oscuridad un buen rato, mirando el ventilador de techo que giraba lentamente y con cansancio. Y por primera vez en mucho tiempo, no pensaba en mi rodilla. Pensaba en Greg. Porque en 3 días, ese hombre iba a llamar a mi puerta con un sobre en la mano. Y lo que fuera que hubiera dentro iba a hacer que esa camioneta de $7,000 pareciera el error más barato que mi hijo jamás había cometido. 3 días. Ese era el tiempo que tenía que esperar antes de que Greg apareciera en mi puerta con ese sobre. Pero aún no lo sabía. Nadie te da un reloj de cuenta regresiva.
Simplemente vives los días como vienen y esperas estar atento cuando importa. La mañana después de la camioneta, me levanté, me preparé el café solo como siempre y me senté a la mesa de la cocina frente a Eleanor como si nada hubiera pasado. Sucedió. Eso es lo que pasa cuando eres la callada de la familia. Todos asumen que callada significa que todo está bien. Nadie lo comprueba. Eleanor estaba untando mantequilla en una tostada, tarareando algo de la radio, cuando dijo, ¿no fue muy amable de parte de Nathan darle ayer esa camioneta a Greg? Allá vamos. Claro, dije. Muy amable. Captó algo en mi voz. Eleanor es más perspicaz de lo que la gente cree. 39 años casada con un hombre que no habla mucho. Aprendes a escuchar las cosas. Debajo de lo que dice. Jeffrey, ella dejó el cuchillo de mantequilla. ¿Qué pasa? Podría haberle dicho en ese mismo instante. Podría haber dicho, tu hijo rechazó $200 para mi medicamento ayer por la mañana y le entregó a un desconocido $70,000 antes de la cena. Tenía la frase preparada, lista para decir. En cambio, dije, nada, solo estoy cansado. Cobarde, pensé. ¿Desde cuándo le mientes a tu propia esposa para mantener la paz? Desde siempre, si soy honesto. Esa es la respuesta. Desde siempre. Pero no permaneció enterrado por mucho tiempo. 2 días después, jueves, seguía tomando 3 pastillas al día, reducidas a la mitad de la dosis. Seguía esperando el cheque de la pensión del viernes. Eleanor se enteró de todos modos. No por mí. Por su propia preocupación, que en retrospectiva es casi graciosa, porque su preocupación fue lo que destapó todo esto. Ocurrió la noche siguiente, el miércoles por la noche. La madre de Lisa estaba en la ciudad y estábamos en casa de Nathan para una de esas reuniones familiares donde todos se paran alrededor de una isla de cocina comiendo cubos de queso con palillos y fingiendo que era una fiesta. Eleanor apartó a Lisa cerca del refrigerador. Se suponía que no debía escuchar la conversación, pero la escuché de todos modos porque las cocinas en esta familia siempre son demasiado pequeñas para los secretos que la gente intenta guardar en ellas. Lisa, cariño, dijo Eleanor en voz baja. Estoy un poco preocupada por Jeffrey. Su receta se retrasó y Nathan dijo que andaba corto de dinero, así que ha estado partiendo sus pastillas por la mitad para que le duren más. No quiero que sufra. Ahí está. Ella lo sabía. Lo había sabido todo el tiempo y no me dijo nada. Lisa ni siquiera levantó la vista de la bandeja de verduras. Mamá, está bien. Nathan no pudo permitírselo este mes. No es gran cosa. Recibirá sus medicamentos el viernes. No es gran cosa. 4 palabras. Mi reemplazo de rodilla. Mi riesgo de infección, mi dolor archivados bajo no es gran cosa. En la misma semana, su esposo le gastó $70,000 a su padre como si fuera calderilla. Me quedé allí parada junto a la puerta corrediza de vidrio con un plato de cubos de queso que no estaba comiendo. Y sentí que ese mismo peso bajo se instalaba de nuevo en mi pecho. El mismo punto justo entre las costillas. Esto es lo que aún no sabía. Lo que no descubriría hasta 3 días después. Greg también estaba allí, rellenando su vaso en el mostrador, más cerca de lo que ambos se daban cuenta. Y Greg no es un hombre que deje que los números se le queden grabados. 40 y tantos años dirigiendo su propio negocio de distribución de autopartes hacen eso. Los números o cuadran o no y cuando no cuadran, Greg va a buscar la razón. No dijo nada esa noche. No a Lisa, ni a Nathan, ni a mí. Él simplemente rellenó su bebida en silencio y regresó a la sala para ver el partido que estuvieran dando. Pero una vez, solo por un segundo, crucé su mirada al otro lado de la isla de la cocina y había algo en su rostro que no estaba antes. Está haciendo los mismos cálculos que yo hice hace 3 días. Déjame retroceder y contarte un poco sobre la dinámica de esta familia. Porque necesitas entender la trampa en la que estaba sentada antes de que Greg apareciera en mi puerta. Eleanor ama a Nathan él. Como solo una madre puede hacerlo.
completamente, incondicionalmente y un poco ciegamente. Está aterrorizada, genuinamente aterrorizada de perder el acceso a nuestros nietos, los dos hijos de Nathan y Lisa. Lisa había hecho que ese miedo se volviera real una vez hace meses. Un comentario casual sobre que si las cosas se complican, podríamos necesitar algo de espacio de la familia por un tiempo. Eleanor nunca olvidó esa frase. Se le quedó clavada como una astilla. Así que, cuando finalmente le conté más tarde esa misma semana lo que realmente había sucedido, la versión completa, la negación de los $200 y la camioneta de 70,000 pesos el mismo día, ella no se enojó con Nathan. Se asustó. Por favor, Jeffrey, dijo, agarrándome del brazo en nuestra mesa de la cocina, con los ojos llorosos. Déjalo pasar. Nathan está bajo mucha presión con la familia de Lisa. Está tratando de mantenerse al día. Lo arreglará. Solo reduce las pastillas por 2 días más. No hagas un espectáculo. No puedo perderlos, Jeffrey. No puedo perder a mis nietos. No puedo perder a mis nietos. No puedo creer que él. Te hice eso. No es que no esté bien. Solo miedo. Disfrazado de súplica. Miré a mi esposa, la misma mujer que una vez le arrojó una fuente a un contratista que nos estafó en un trabajo de entrada en 1994. La misma mujer que no se asusta fácilmente. Y vi lo pequeña que la había hecho sentir el comentario aislado de Lisa. No discutí. Asentí. Está bien, Eleanor, dije en voz baja. Te entiendo, pero algo en mí ya había superado el punto de escucharla. No estaba de acuerdo. Simplemente había terminado de gastar energía para convencer a gente que no estaba preparada para ser convencida. Hay una diferencia entre ceder y quedarse callado a propósito. Nadie te dice que lo segundo es mucho más peligroso. Mientras tanto, Nathan estaba ocupado cometiendo un error muy diferente. El tipo de error que solo cometes cuando has decidido que el silencio de tu padre significa que tu padre es inofensivo. Empezó a llamar más esa semana, no para preguntar por mi rodilla. Ni una sola vez preguntó por las pastillas, ni por la pensión del viernes, ni por cómo iba la recuperación. Me voy. Me llamó para hablar de adelantarnos a las cosas. Sus palabras sobre el dinero de la venta de mi terreno, que ahora estaba a unas 3 semanas de liquidarse en depósito. Oye, papá, dijo en una de esas llamadas con tanta despreocupación como si el martes nunca hubiera existido. Sabes, una vez que llegue ese nuevo dinero de Albany, deberíamos hablar de cómo mejorar tu situación. Tal vez una cuenta conjunta, algo más sencillo para que lo administres. No quiero que te ocupes de todo ese papeleo tú solo a tu edad. ¿A tu edad? Tengo 68, no 98. Construí esta estabilidad familiar con estas 2 manos mientras él todavía estaba en sillas de auto. Claro, Nathan, dije. Hablaremos de ello. Él entendió que estaba de acuerdo. No quise decir nada de eso, pero ese era exactamente el error que estaba cometiendo en todos los aspectos esa semana, confundiendo mi calma con mi consentimiento. Creo que realmente creía que un hombre que no se opondría por $200 era un hombre que ya no representaba ninguna amenaza. Solo un padre maduro y sensible, que se estaba acostumbrando a necesitar ser controlado. No tenía ni idea de que yo ya había abierto un libro de contabilidad con su nombre. Y debajo de todo eso, el camión, la propuesta de cuenta conjunta, las llamadas telefónicas despreocupadas estaba Lisa. Quiero ser justo aquí porque es fácil convertirla en la villana de esta historia y pasar por alto la verdadera razón. Lisa creció siendo la menor de 3 hermanos, con 2 hermanos mayores a los que les había ido bien. Uno consiguió un trabajo en el sector tecnológico en el norte de Columbus, ganando mucho dinero. Los otros en el sector inmobiliario comercial. Las reuniones familiares de su lado siempre tenían esto. Una corriente subterránea de comparación. Y Nathan la sentía cada vez. Esa camioneta no era realmente un regalo para Greg. Era un recibo. Prueba frente a toda la familia de Lisa de que Nathan también pertenecía a esa habitación. Había pedido un préstamo con intereses altos para comprarla.
Yo no lo sabía todavía, pero en retrospectiva, explica todo porque entró en pánico por $200 como si fueran a arruinarlo la misma semana en que firmó una deuda de decenas de miles. Porque no se trataba de los $200. Nunca lo fue. Se trataba de lo que mis $200. La petición le costó socialmente en comparación con lo que esa camioneta le compró socialmente. En su cabeza, las cuentas cuadraban. En la mía, nunca lo harían. Llegó el viernes. Cobré mi pensión. Conduje con cuidado, con las rodillas aún rígidas sobre el pedal del embrague de mi vieja camioneta. Nada del otro mundo, una Silverado de 15 años que tenía desde antes de la cirugía, hasta el CVS de Polaris Parkway y pagué los $200 yo solo. En efectivo, como debería haber podido hacer 3 días antes sin pedirle nada a nadie. Recogí la camioneta a plena potencia. Frasco, 30 pastillas. No partí ni una sola. Tomé la dosis completa esa noche por primera vez en casi una semana. Me senté en mi sillón reclinable y sentí como el dolor disminuía como debía. Pensé, esta es la última vez que la cortesía me cuesta mi propia salud. Aún no sabía que la verdadera historia ni siquiera había comenzado. 3 días después, un lunes por la mañana, con el cielo gris, un típico día de abril en Ohio en el que no sabes si necesitas una chaqueta, llamaron a la puerta. En mi puerta. Firme, deliberado, no el golpe de Nathan, que siempre son 2 golpes rápidos y luego ya está girando la manija antes de que respondas. Esto fue diferente, más lento, más pesado. Abrí y allí estaba Greg. Solo Greg. Ni Lisa, ni camioneta, ni charla trivial en espera. Tenía un sobre de Manila en la mano, sellado, y su rostro no mostraba la cordialidad vecinal que solía tener. Jeffrey, dijo. ¿Tienes un minuto? Claro, Greg, pasa. No entró. Se quedó allí parado en mi porche. El sobre se extendía como si fuera algo que pudiera quemarlo si lo sostenía demasiado tiempo. No me voy a quedar, dijo. Solo necesito que tomes esto. Me lo empujó. Ábrelo antes de que llegue tu hijo. Antes de que llegue tu hijo, Nathan ni siquiera iba a venir, que yo supiera. Greg, ¿qué es esto? Me miró fijamente durante un largo segundo. Había algo en su rostro que no había visto antes. No era ira, no del todo. Más bien una decepción dirigida a algún lugar más allá de mí, a algo más grande que cualquiera de nosotros. De pie en ese porche. Cree que estoy de su lado, dijo Greg en voz baja. Se equivoca. Se dio la vuelta y regresó por mi entrada hasta su coche, no la camioneta, me di cuenta, su viejo sedán, y se marchó sin decir una palabra más. Me quedé allí de pie en mi propio porche, con la rodilla un poco dolorida por el frío, sosteniendo un sobre que aún no entendía. Y cada instinto me decía que lo que hubiera dentro iba a importar mucho más que $270,000. 3 pastillas partidas por la mitad, un libro de contabilidad con 2 líneas y... Ahora esto. Volví adentro, me senté a la mesa de la cocina, resopla, la misma mesa donde Eleanor me había rogado que lo dejara pasar, la misma mesa donde cenaría con toda la familia el domingo en unos días. Y le di 2 vueltas al sobre antes de finalmente abrirlo. La primera página eran papeles del concesionario, detalles de financiación. Mis ojos recorrieron la página y se detuvieron en algo que me revolvió el estómago lentamente, como un camión cambiando de marcha en una cuesta. Crédito de emergencia con intereses altos. Línea, 21% TAE. Mi propia dirección figuraba como referencia crediticia secundaria. Nunca le di permiso a nadie para usar mi nombre para nada. Pasé a la segunda página y fue entonces cuando dejé de respirar por un segundo porque justo ahí, al final de una solicitud de crédito preliminar, junto a una línea que decía reconocimiento de la balista, había una firma. Mi firma, solo que yo nunca la firmé. Si has estado escuchando durante un tiempo, deja tus opiniones en los comentarios. Dale al botón de me gusta mientras estás en ello y asegúrate de estar suscrito. Me senté a la mesa de mi cocina y me quedé mirando esa línea hasta que las letras dejaron de parecer palabras y solo parecían formas.
JROSS. Mi nombre forjado con una letra casi perfecta. Casi lo suficientemente buena como para engañar a un procesador solitario que escaneaba 50 solicitudes al día. No lo suficientemente buena como para engañar al hombre cuyo nombre se suponía que era. 34 años. Le enseñé a ese chico a usar un martillo con precisión. Le enseñé a estrechar la mano de un hombre con sinceridad. Nunca le enseñé a falsificar una firma. Y sin embargo, aquí estamos. Leí el resto de los papeles 2 veces, despacio, como solía leer el presupuesto de un contratista antes de firmarlo, buscando el número que no cuadraba. La cláusula escondida en la página 3 que lo cambiaba todo. Estaba todo ahí. La línea de emergencia con un 21% de TAE. Mi dirección era una referencia secundaria, lo que significaba que si Nathan incumplía el pago, los cobradores acabarían llamando a mi casa, no solo a la suya. Y debajo de todo, sujeta al dorso, una sola página mecanografiada del propio Greg. Sencilla, sin membrete, solo mi letra al pie. Rechazo el vehículo. Devuélvalo al concesionario. No aceptaré un regalo basado en una mentira al suegro de mi hija. Greg, estuve sentado allí mucho tiempo con esa pila de papeles en mi regazo. Eleanor bajó alrededor de las 10, me encontró todavía en la mesa, con el café frío frente a mí. Jeffrey, lleva sentado ahí 1 hora. ¿Qué es eso? No se lo di de inmediato. La miré, a mi esposa de 39 años, la mujer que 3 días antes me había rogado que lo dejara pasar, que lo dejara pasar. Las pastillas, para mantener la paz. Y por primera vez desde que todo esto comenzó, sentí algo más que ese peso bajo y estable en mi pecho. Me sentí lúcido. Siéntate, Eleanor, dije. Necesitas ver esto. Observé su rostro mientras lo leía. Observé cómo el color se iba página por página. Para cuando llegó a mi firma falsificada, su mano estaba presionada contra su boca. Jeffrey, ella no pudo terminarlo. Sabía lo del camión. Sabía que te mintió sobre el dinero. Me dije a mí mismo que no era nada. Me dije a mí mismo que lo arreglaría. Ella me miró, con los ojos humedecidos. No sabía nada de esto. Lo sé, dije, y lo decía en serio. El pecado de Eleanor fue el miedo, no el fraude. Un crimen diferente, una sentencia diferente. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. Lo que pasa con ser callado toda la vida es que la gente asume que cuando finalmente haces algo, va a ser ruidoso. No lo es. Simplemente va a ser definitivo. Voy a hacer lo que debí haber hecho hace años. Dije, voy a. Para dejar de protegerlo de sí mismo. La venta de mi terreno se concretó 11 días después, por poco más de 940,000 pesos después de la comisión del corredor y los impuestos. El tipo de cifra que cambia las opciones de un hombre. No le dije a Nathan la cifra exacta. No tenía que hacerlo. Ya había empezado a husmear 2 semanas antes, cuando pensaba que yo todavía era solo su padre envejecido y blando que necesitaba ayuda para administrar las cosas. Me llamó la semana en que llegaron los fondos. El mismo tono despreocupado de siempre. Hola, papá. Lo oí. Por fin llegó el dinero del terreno. ¡Qué bien! De verdad que es genial. Oye, sabes, deberíamos sentarnos con el contable de Lisa y buscar una solución mejor para ti. Una cuenta conjunta, más fácil para todos. No quiero que te encargues de todo eso tú solo. Él sigue pensando que soy el mismo de hace 3 semanas. Qué curioso que lo menciones, dije. Ven el domingo a cenar con la familia. Trae a Lisa. Greg y Eleanor también estarán allí. Hablaremos de todo. Hubo una pausa en la línea. Solo media. Un segundo, pero lo oí. Greg también viene. Claro, dije. El hombre es prácticamente de la familia ahora. Tiene una camioneta y todo. Que se quede con eso una semana. Llegó el domingo. Principios de mayo, ese primer periodo de clima cálido que tiene Ohio antes de que la humedad del verano lo arruine.
El tipo de tarde en la que puedes dejar las ventanas un poco abiertas y oír a los niños jugando a 2 calles de distancia. Eleanor preparó una cena completa. Su espagueti con chili, una bandeja de pan de maíz, judías verdes de la granja Natanete de Sunbury Road. Quería que se sintiera normal. La dejé tener eso. Se había ganado una noche más de fingimiento, aunque yo sabía que era la última. Nathan llegó primero de buen humor, con el mismo reloj cromado, hablando ya antes de entrar por la puerta sobre algún ascenso en el trabajo. Algún nuevo puesto, regional o algo así. Honestamente, dejé de escuchar los detalles en algún punto. Lisa entró detrás de él, educada como siempre, elogiando el pan de maíz de Eleanor incluso antes de que lo hubiera probado. Greg llegó último, callado. Me hizo un gesto con la cabeza al entrar. Un gesto que decía, estoy listo cuando tú lo estés. Comimos. Hablamos de nada. La racha de derrotas de los Red, el jardín de la madre de Lisa, el calendario de la liga infantil del niño. Nathan estaba radiante, casi resplandeciente, dejando caer pequeñas indirectas durante toda la cena sobre poner en orden las finanzas de papá ahora que los cheques grandes se habían cobrado, sobre quitarle algo de ese peso de encima. Lisa asentía a todo lo que decía, de la misma manera que lo hacía. Asentí con la cabeza, como si no fuera gran cosa, 3 semanas antes. Que termine su plato. Que se ponga cómodo. Un hombre habla más justo antes de dejar de poder hacerlo. Cuando Eleanor empezó a recoger los platos, le pedí que los dejara y volviera a sentarse. Fue entonces cuando todos notaron que algo había cambiado. Metí la mano debajo de la silla y saqué la carpeta que mi abogado había preparado esa semana. Una buena. Un bufete del centro de Columbus, del tipo que Nathan jamás pensó que su padre, tan tranquilo y reservado, necesitaría. Nathan, le dije, mencionaste que querías ayudar a administrar las cosas ahora que el dinero del terreno está disponible. Lo agradezco. Permíteme explicarte exactamente cómo se están administrando las cosas. Abrí la carpeta. Hace 3 semanas, constituye un fideicomiso privado irrevocable. Desde el martes pasado, está completamente ejecutado y financiado. Deslicé una página sobre la mesa hacia él. No figuras como ejecutivo. No figuras como beneficiario. Ni ahora, ni nunca, a menos que el fideicomiso se disuelva por orden judicial, lo cual mi abogado me asegura que sucederá. No va a pasar. Nathan se rió de verdad. Una risa corta, incrédula, como un ladrido. Espera, ¿qué? Papá, eso es no puedes, solo puedo. Y lo hice, dije. Tranquilo, firme. La misma voz que había usado en el porche 3 semanas antes cuando le dije que lo entendía. No te preocupes. Excepto que esta vez, la comprensión no era lo que le estaba ofreciendo. Los dividendos del fideicomiso, continué, se están destinando a una fundación que he creado. Financia los costos de medicamentos postoperatorios para personas mayores de bajos ingresos que no pueden cubrirlos. Lagunas en el seguro. Lo dejé reposar un segundo, de $200 en 200, la mayoría. Esa cantidad parecía apropiada. Se podía oír caer un alfiler en la mesa. El tenedor de Lisa estaba congelado a medio camino de su plato. La cara de Nathan pasó por 4 colores diferentes. Estás bromeando. Esto es una broma. Papá, soy tu hijo. Eres un hombre que falsificó mi firma, dije. No alcé la voz. No hacía falta. Eres un hombre que me mintió sobre $200 mientras gastaba 70.000 en un regalo para otra persona. No eres mi hijo, ¿verdad? Ahora, Nathan. Eres un desconocido que solía conocer. Se puso de pie tan rápido que casi se le cae la silla. Esto es una locura. ¿Más de $200? ¿Me estás castigando por $200? Ahí está. Todavía cree que esto alguna vez fue por dinero. Eleanor se levantó a continuación y la vi hacer algo que, sinceramente, no estaba seguro de que aún pudiera hacer. Miró a Nathan.
Lo miró de verdad como una madre mira a un hijo adulto cuando por fin lo ve con claridad por primera vez en años. Y dijo, ¿sabía lo del camión, Nathan? Eleanor dijo, con la voz quebrándose mientras se ponía de pie, sabía que rechazaste a tu padre por $200, y me quedé callada porque tenía miedo de perder el acceso a mis nietos. Dejé que mi propio marido redujera su medicación a la mitad para mantener la paz por ti. Fui una cobarde, Nathan, pero ya no voy a proteger tu orgullo a costa de la dignidad de tu padre. Se volvió hacia mí, con lágrimas corriendo libremente. Pero por favor, Jaffrey, no quiero perder a mi hijo. No quiero perder a esta familia. Por favor, busquemos una solución. Una forma de arreglar esto. Todos juntos. Miré a mi esposa. 39 años. La amaba lo suficiente como para ser honesto con ella incluso ahora. Eleanor, te amo, dije. Pero amar no significa dejar que la gente se destruya a sí misma. Nathan tomó decisiones. Ahora tiene que vivir con ellas. Me volví hacia mi hijo, que seguía de pie, agitando el pecho, buscando dónde dirigir su ira y sin encontrar dónde canalizarla. Esto es lo que también debes saber, dije. Cuando Greg presentó su rechazo formal notariado de ese vehículo. El título con el prestamista activó una auditoría automática de toda la solicitud de crédito. En el momento en que su oficial de cumplimiento vele esa autorización de aval falsificada, exigirán el pago total del préstamo de inmediato. El rostro de Nathan palideció. ¿Cómo es que tú y Greg, dije, asintiendo con la cabeza al otro lado de la mesa, ya rechazaron la camioneta por escrito hace semanas? Todas las cabezas en esa mesa se volvieron hacia Greg. No había dicho una palabra en toda la cena. Dejó el tenedor, juntó las manos y miró a Nathan. Con algo que no era del todo lástima ni del todo asco. Solo una decepción cansada. Da tipo que viene de un hombre que alguna vez pensó mejor de ti. Tuviste un buen padre, Nathan, dijo Greg. Lo echaste todo a perder tratando de impresionarme. Nunca te lo pedí. Nathan miró a Lisa. Quiero decirte que ella lo defendió. No lo hizo. Ella lo miraba fijamente con una expresión que reconocí. La misma mirada que Eleanor me había dado el día que le conté sobre la firma falsificada. La mirada de alguien. Al darse cuenta de que el hombre que tenían enfrente no era con quien creían haberse casado. Nathan, dijo ella en voz baja. Me dijiste que habías ahorrado para esa camioneta. Él no le respondió. Ya no tenía respuesta para nadie en esa mesa. Tienes una deuda de $70,000 que no puedes pagar, dije, y mi voz se mantuvo firme todo el tiempo porque no era yo quien tenía que alzarla. Eso no es culpa mía, Nathan. Es tuya. Tú construiste esto. Yo simplemente dejé de pagarlo. Se fue esa noche sin terminar su café. No dio un portazo. Creo que ya no tenía fuerzas para el espectáculo. Simplemente salió de la misma manera silenciosa en que había salido 3 semanas antes con las llaves de la camioneta en el bolsillo. Solo que esta vez, no había nada esperándolo en la entrada excepto su propio auto y una deuda de la que no podía escapar. El banco hizo exactamente lo que dije que harían. En 2 semanas, la línea de crédito de Nathan fue revocada. El préstamo de emergencia se canceló anticipadamente una vez que se activó la alerta de fraude. Y como Greg ya había rechazado formalmente él. Nathan entregó el vehículo por escrito y el concesionario le devolvió la camioneta, menos una fuerte penalización por los kilómetros ya recorridos y el servicio de limpieza que Nathan había pagado extra. Se quedó con la documentación de un vehículo que ya no tenía. Con un préstamo que ya no podía pagar, basado completamente en una mentira que había dicho para impresionar a un hombre que nunca pidió ser impresionado. Lisa se mudó 3 semanas después de esa cena. Llevó a los niños a casa de su hermana al otro lado de la ciudad por un tiempo. No sé todos los detalles de lo que pasó en ese. Después del matrimonio. Eso es asunto de ellos. Pero, se aclara la garganta, sé que Nathan llamó a esta casa 4 veces en las 2 semanas posteriores a la cena del domingo. Y dejé que todas y cada una de esas llamadas fueran al buzón de voz.
La quinta vez apareció él mismo en mi porche, frenético, más delgado que 3 semanas antes, como si todo aquello le hubiera quitado algo físicamente. Arruinaste mi vida, dijo, de pie justo donde Greg había estado con aquel sobre. Por $200. Arruinaste mi vida por $200, papá. Miré a mi hijo, con la rodilla completamente curada ahora bajo mí, de pie en mi propio porche, el libro de contabilidad con su nombre, guardado bajo llave en el cajón de mi escritorio donde pertenecía. No destruí tu vida, Nathan. Dije que gastaste $70,000 intentando comprar el respeto de desconocidos cuando todo lo que necesité para mantener el mío fue un viaje de $200 a la farmacia. Construiste tu propia trampa. Simplemente dejé de pagarla. No tuvo nada que decir al respecto. Nunca lo hacía. En realidad no. Se dio la vuelta y caminó de regreso a su coche, y yo observé. Lo vi marcharse por el mismo camino que lo había visto irse con esa camioneta 3 semanas antes. Solo que esta vez, no fui yo quien se quedó callado y pequeño en la entrada. 6 meses después, estoy en mi taller en el patio trasero, lijando una mecedora que he estado construyendo desde que todo se calmó. Madera de cerezo. Nada sofisticado, solo algo para mantener mis manos ocupadas ahora que la rodilla me permite estar de pie toda la tarde otra vez. Eleanor se muestra más suave que antes. Más humilde, pero mi esposa sigue aquí. Nathan. Llamó. Dice que quiere verte. Dice que ha cambiado. No voy a dejar de lijar. La gente no cambia, Eleanor. Simplemente aprenden a ocultar un poco mejor quiénes son. Lo sé, dice ella. Pero sigue siendo nuestro hijo. Todavía quiero que seamos una familia. Sé que es difícil. Sé que te hizo daño, pero no puedo dejar de tener esperanza. Dejo el papel de lija. Mírala. Le di todo a Nathan, digo. Le enseñé a trabajar. Le enseñé a proveer. Nunca le enseñé a ser un hombre de honor. Ese no es mi fracaso. Eleanor. Es su decisión. ¿Y si está listo para elegir de otra manera? Pienso en eso durante un largo momento, más de lo que probablemente ella espera. Entonces sabrá dónde vivo, digo finalmente. Mis puertas se abren, pero él no entra hasta que haya pagado lo que debe. No el dinero, la confianza, y eso lleva tiempo. Vuelvo a lijar. Eleanor asiente y, después de un rato, regresa adentro. Miro por la ventana del taller la luz del atardecer que cae sobre Westerville, sobre las mismas calles que he vivido en esto toda mi vida. Y por primera vez en más tiempo del que puedo recordar, no estoy enojado. No estoy amargado. Dicen que lo opuesto al amor no es el odio. Es la indiferencia. No odio a mi hijo. Simplemente ya no estoy dispuesto a ahogarme tratando de salvar a alguien que se niega a nadar. Construí esta vida con mis propias manos. Si Nathan quiere la suya, tendrá que construir la suya propia. Eso no es venganza. Ese es simplemente el precio de ser un hombre. Si disfrutaste esta historia, dale al botón de me gusta, suscríbete y deja un comentario. Comenta abajo. Dime desde dónde me estás viendo. Nos vemos en el próximo.